Tres grandes arbovirosis han perfilado en no poca medida la epidemiología de nuestros países, ciertamente también el caso venezolano en los últimos 30 o 40 años. Me estoy refiriendo a la tríada dengue, chikungunya, zika. Todas ellas, cómo no decirlo, relacionadas con la llegada al continente, la introducción en nuestra flora insectil de los mosquitos, los vectores pertenecientes al género Aedes o Estegomyia, transmisores cuán más eficientes de estas especies virales. Con respecto al dengue, es importante citar en su carácter clásico que le ha sido conferido en todas las descripciones por nosotros conocidas. Es importante citar sus tres fases típicas que generalmente acompañan al curso de esta enfermedad, en el caso venezolano, en más del 98% de los casos. Se inicia con una fase febril, como vemos en nuestro panel a la izquierda, caracterizada por una alza térmica muy intensa, continua, un paciente febril, 39-40 grados, situación esta que se prolonga hasta el tercer día de enfermedad, cuando comienza a operar una suerte de paradoja clínico-inmune. Por una parte, el paciente clínicamente mejora, hay crisis de la fiebre, el paciente se siente subjetivamente mejor, pero por otra, los fenómenos inmunes desencadenados tras la infección viral hacen presencia y se expresan sobre todo en dos grandes eventos. Por un lado, el deterioro del contagio plaquetario. Hay destrucción periférica de plaquetas, sumado también en cierto grado a una cierta depresión medular que condiciona una baja en su producción, que finalmente se expresa en sangre periférica como trombocitopenias que pueden incluso llegar a ser importantes, lo suficientes al menos como para condicionar la aparición de expresiones clínicas como las petequias tras la prueba del lazo o de Rumper-Lid. Adicionalmente a ello encontramos o podemos encontrar con muchísima frecuencia un incremento en el hematócrito que opera en virtud del fenómeno de fuga capilar que, como consecuencia de la acción de citoquinas y otros mediadores inflamatorios sobre la pared capilar, se traducen en un incremento de la permeabilidad de dicha pared y la salida de fluido hacia el intersticio, con la consecuente resulta de un incremento en la masa relativa de elementos formes que en un momento dado encontramos en sangre periférica, lo cual se traduce en un incremento del hematócrito. Esta suerte de drama clínico inmune suele por lo general, y nuestra experiencia así nos lo ha enseñado, resolverse espontáneamente entre el sexto, séptimo día de la enfermedad, repito una vez más, en más del 98% de nuestros enfermos, quienes prosiguen hacia una fase de recuperación en la cual se normaliza el contagio plaquetario y igualmente se normaliza el hematócrito. Creo que si en algo puede diferenciarse la letalidad por dengue en nuestro país y en general en la región ibero-latinoamericana respecto, por ejemplo, a las endemoepidemias que estudiamos en el otro extremo del mundo, en el sureste asiático, muy posiblemente ello tenga que ver con un manejo idóneo del paciente durante esa fase crítica en la que, como ya les comenté, se suceden eventos inmunes sobre los cuales no tenemos en principio mayor control, puesto que ¿qué está pasando en lo más íntimo de ese capilar durante esa fase no casualmente llamada así, llamada fase crítica? Está ocurriendo, y aquí apelo a la bien conocida por todos ley de Frank Starling del capilar, está ocurriendo un incremento en la permeabilidad de ese vaso, en virtud de lo cual la diferencia entre las presiones hidráulicas que operan a lo interno de la luz del vaso por efecto de la fuerza que ejerce sobre su superficie la columna de sangre circulante, por una parte, versus la presión oncótica dada por el anión fijo, que es esencialmente la proteína que propende a hacer que el líquido, el agua que circula por ese capilar, propenda a quedarse en la luz del capilar y por el contrario,
a nunca abandonarle en virtud del efecto que ejerce la presión hidráulica, bueno, que estas dos presiones de alguna manera se equilibren y no se produzca con ello el fenómeno de fuga. Eso ocurre siempre y cuando la permeabilidad del capilar permanezca constante. Si esa permeabilidad se altera en virtud del efecto que estos mediadores inflamatorios ejercen sobre esa pared capilar, pues vamos a tener como resultado que esta constante deja de serlo y que lo que se va a ver finalmente es la trasudación, el pasaje de líquido desde el espacio capilar hacia el espacio intersticial, lo cual conocemos como fuga capilar. Esto puede llegar a tener expresiones hemodinámicas concretas, cuan más dramáticas, puesto que de no controlarse, de no autocontenerse, autolimitarse esta propensión, el paciente finalmente incurre en el bien conocido cuadro por todos nosotros del shock por dengue. El manejo y caída ulterior de la letalidad por dengue comenzó a diferir no casualmente a partir de los años finales de la década pasada, con la salida a la consideración de la opinión médica mundial de estudios basados en evidencia proponían criterios clínicos de muy fácil aplicación y que permitían discriminar fácilmente entre aquel paciente que probablemente transcurriría su pasaje entre la fase crítica y la fase de recuperación sin mayores inconvenientes respecto de este otro paciente en el que muy presumiblemente la complicación hemodinámica derivada de la fuga capilar y fenómenos que de ello se derivan era prácticamente inminente. Y dentro de esos muchos estudios, quisiera destacarles a ustedes de una manera muy particular este estudio, que es el estudio DENCO del año 2008. Aquí pueden encontrar ustedes destacados 3 criterios clínicos, valga decir, para los cuya verificación no requiere de mayor tecnología, simplemente de cierta destreza clínica, que para aquel colega que está en el nivel primario de atención, tomando decisiones y enfrentando la presión de la endemoepidemia allí, posiblemente en algún sitio distante o de recursos limitados, provee de una herramienta utilísima y potentísima para la discriminación pronta y eficaz entre el paciente cuyo curso clínico muy probablemente opere hacia el polo o transcurra hacia el polo benigno y por el contrario aquel otro paciente que se está complicando y que ante nuestros ojos avanza hacia el dengue shock. ¿Y cuáles son esos 3 criterios? Acá los ven ustedes destacados, son el dolor abdominal espontáneo o a la palpación, la letargia, pudiéramos in extenso referirnos a ella como el deterioro en la condición o estado del sensorio, y el sangramiento mucosal espontáneo. Si nosotros revisamos el odds ratio, castellanizadamente la razón de momios, que acompañan a estas variables en el esfuerzo de identificación o de discriminación entre el paciente de curso benigno y el paciente complicado, encontramos, por ejemplo, que el dolor abdominal espontáneo o inducido por la palpación supone un riesgo 5.84 veces superior a progresar hacia el dengue shock en el paciente que lo tiene respecto del que no. Si nos referimos al deterioro del sensorio, aquí referida como letargia, encontramos que aquel paciente en el que encontramos un deterioro de la condición del sensorio, valga decir, cuyo Glasgow no son 15 puntos, la probabilidad de que esté progresando hacia el dengue shock se incrementa 6.49 veces. Tiene que ver obviamente porque este fenómeno de fuga capilar está produciendo una caída de la presión de perfusión del encéfalo que ya no puede resistir la fuerza que en contrario pone la presión intracraneana, lo cual clínicamente se traduce con un paciente que se deteriora desde el punto de vista de su condición de alerta, de la condición del sensorio. Y por último, el sangramiento mucosal asociado a un riesgo 3.11 veces mayor de dengue shock en quien lo tiene respecto de quien no. Como vemos, dolor abdominal espontáneo o a la palpación, letargia o deterioro del sensorio y constatación de sangramiento mucosal espontáneo, 3 datos clínicos de relativa fácil constatación
que se asocian de una manera muy consistente y robusta, según nos lo demuestra la evidencia, con complicación, con progresión del paciente hacia el dengue shock respecto del que no lo tiene. De modo tal pues que aquella antigua clasificación que aprendimos, que nos dividía dicotómicamente o nos clasificaba dicotómicamente al dengue entre dengue clásico y dengue hemorrágico, muy probablemente deba ser sustituida por esta otra, que ya no nos plantea al dengue como una dicotomía clínica, sino al contrario como un continuum clínico, una progresión clínica. Esto tiene mucho más racionalidad biológica que una simple dicotomización, que era como antiguamente, repito, tratábamos esto, proponiéndonos así dos polos y un estatus intermedio. Un polo que pudiéramos llamar benigno, el dengue sin signos de alarma o grupo A, que está constituido por los pacientes que por muchos años llamamos o denominamos o diagnosticamos como dengue clásico, que es, como he dicho anteriormente, el paciente febril, con náuseas, con alguna sintomatología digestiva, hay trombocitopenia, prueba de Rumpel-Lido del lazo positiva, pero finalmente un paciente que sin signos mayores de deterioro podíamos manejar con medidas sencillas ambulatoriamente, con la seguridad de que ese paciente progresaría hacia su definitiva recuperación. En el otro extremo tenemos el paciente con una clara clínica de shock distributivo, en donde el rol preponderante en la fisiopatología del evento al que estamos asistiendo está dado por el fenómeno de fuga capilar ya referido anteriormente y que explica por qué el paciente está viendo escapar su volemia hacia el intersticio con todo lo que de ello se deriva. Y en el centro, al dengue grupo B o con signos de alarma, constituido, como he dicho anteriormente, por los pacientes que, además de la clínica febril, además de la trombocitopenia propia del dengue grupo A, suma además letargia o deterioro del sensorio, dolor abdominal a la palpación o espontáneo y sangramiento mucosal, lo cual es el heraldo de la complicación hacia la que ese paciente está transitando ante nuestros propios ojos. En consecuencia, ese es el paciente en el que la volemización enérgica y el soporte dado en medios hospitalarios equipados y competentes hace la diferencia que luego nosotros veremos en términos de abatimiento de letalidad. En el año 2014, al menos en Venezuela, descubrimos una segunda arbovirosis, de la que teníamos quizás alguna noción más dada por lecturas que por nuestra propia experiencia clínica. Se trataba, decíamos entonces, de una clínica similar a la del dengue, pero en la que podían destacarse, entre otros elementos, una propensión a la artralgia especialmente intensa, mucho más marcada que la que veíamos en el dengue grupo A o sin signos de alarma, en donde el paciente se podía quejar de mioartralgia efectivamente, pero nunca al punto de una expresión de enfermedad incapacitante, como la que comenzamos a ver con los primeros pacientes de chikungunya, y quiero hacer especial mención a la expresión que este brote tuvo en el vecino estado de Aragua y del que nosotros hicimos un seguimiento muy fino, dada su vecindad con la zona de los valles del Tuy, aquí en nuestro estado Miranda. ¿Cómo poder nosotros en tiempos de un brote como el que muy probablemente las variaciones estacionales nos anuncien para dentro de poco? ¿Cómo poder nosotros suponer o postular plausiblemente que estamos ante un cuadro de Zika? Pues podríamos plantearlo, repito, plausiblemente, puesto que habría que demostrarlo por métodos de biología molecular, en todo paciente con una clínica febril que sugiere dengue, pero en la que, repito, el componente de dolor articular es particularmente intenso. De ahí entonces que como signos de alarma en esta particular arbovirosis nosotros debamos tener presente la persistencia de la fiebre, nuevamente el dolor abdominal y la intolerancia a la vía oral, las expresiones de diátesis hemorrágica,
el dolor articular que, repito, llega a veces a ser incapacitante, incluso a prolongarse en el tiempo al punto de llegar en buena medida a analogar al dolor articular propio de las artropatías inflamatorias crónicas. Y, como por cierto, también acá el equipo del Instituto de Medicina Tropical también en su día documentó en el paciente que instala expresiones de orden cardiovascular con propensión a la hipotensión ortostática, a la hipoperfusión y a la caída del gasto cardíaco. De modo pues que en un paciente con una pretendida o con una posible arbovirosis en la que predomine o destaque especialmente el componente de dolor articular y aparezcan estos signos de alarma, la llamada a nuestros colegas en el nivel primario de atención es hacia la precisión de esta condición clínica a los fines de una conveniente y oportuna referencia al nivel de atención sanitaria superior, puesto que se trata de una afección potencialmente complicable. El país todo vio, por ejemplo, la severidad con la que cursaron algunos casos de chikungunya en nuestro vecino estado Aragua, en los que además coexistían comorbilidades importantes, o se trató de pacientes en edades extremas de la vida o de embarazadas. Todo ello constituye elementos de atención en tanto que denota grupos de riesgo como los que aquí he resumido para ustedes. Finalmente, apenas un poco más de un año atrás, llega la tercera de estas grandes arbovirosis y llega Zika virus. Igualmente difícil de caracterizar el perfil de la epidemia en Venezuela, eventualmente ya lo haremos, pero en todo caso, destacando la similitud de nuestro brote con otros tan lejanos como los del Brasil o el brote bien estudiado de la Polinesia Francesa, o tan cercanos como el que se estudió en la vecina Colombia. Dos grandes ámbitos denotan o delinean muy bien la alarma que justificadamente genera esta situación de salud pública en nuestros medios, que es el riesgo de microcefalia ya más inextenso. Podríamos referirnos más bien al síndrome congénito asociado a Zika, por una parte, y a la temida y temible neuropatía motora axonal o síndrome de Guillain-Barré, dos expresiones que marcaron otras epidemias también, como las de los países que ya he citado anteriormente. ¿En qué paciente nosotros debemos prever o al menos adelantarnos a la posibilidad de la génesis de un caso de microcefalia? Evidentemente, en la embarazada en el primer trimestre, que como saben ustedes es la fase de la organogénesis, y en general en mujeres y en varones en edad reproductiva, sabido cómo es la muy prolongada persistencia del virus en líquido seminal, lo cual supone la necesidad de referir a ese paciente de manera precoz y temprana a control especializado, tanto desde el punto de vista perinatológico como desde el punto de vista más inextenso de salud reproductiva. Finalmente, ¿en qué paciente con Zika nosotros debemos cuidar o adelantarnos a la posibilidad de que incurra en neuropatía motora axonal o síndrome de Guillain-Barré? Pues esencialmente en el paciente en el que demostremos debilidad muscular objetiva en grandes grupos proximales, particularmente cintura escapular y pelviana, y sobre todo si ésta se acompañara de hiporreflexia. La sensibilidad de estas dos constataciones, de estos dos signos combinados, es superior al 90%, de modo pues que no esperemos nosotros en el nivel de atención primaria a que aparezca el temido y temible compromiso respiratorio para tomar decisiones. Por cierto, compromiso que posiblemente nunca se alcance, pero que nosotros no podemos prever, sino en un ambiente médico equipado y preparado para atender esa contingencia.
Por último, cabe destacar que en Zika el nivel de sospecha clínica debe ser elevado, puesto que en más de un 80% el curso de esta afección en nuestros pacientes es asintomático o como mucho oligosintomático. Finalmente, poco menos de 2 años, nos descubrimos inmersos en un tercer brote por una arbovirosis distinta a las antes mencionadas, y me refiero a la enfermedad por virus Zika. Una enfermedad que en nuestro medio, en más de un 80% de los casos, cursa de manera oligo o, si no asintomática, pero que sin embargo, como nos enseñaron brotes epidémicos muy bien estudiados, cito 3, la epidemia brasileña, la epidemia de las islas francesas de la Reunión, allá en el Océano Índico, y más cercana a nosotros, la epidemia en la vecina Colombia, nos invitó a asomarnos a 2 grandes ámbitos de riesgo que deben ser objeto de la preocupación de los clínicos en el nivel primario de atención. En primer lugar, el riesgo de microcefalia o más inextenso, el llamado síndrome neurológico congénito asociado a Zika, que pues constituye un factor importante de carga de enfermedad, como ya ha sido estimado en muchísimos estudios, y que siempre está de alguna manera gravitando alrededor de ciertos grupos de población. Cómo no referirnos en primer lugar a la embarazada durante el primer trimestre, que es la fase de la organogénesis, pero también en general en mujeres y varones en edad reproductiva. Como quiera que, bien ha sido demostrado esto, el virus tiende a persistir durante muy largo tiempo en el líquido seminal. En ambos casos, el nivel primario debe buscar apoyo en niveles de mayor especialización de manera precoz, de manera tal que la orientación perinatológica por una parte y en general de salud sexual y reproductiva sea introducida de manera oportuna ante el riesgo cierto de esta eventualidad. La otra gran fuente de riesgo, como no decirlo, es la temida y temible neuropatía motora axonal, síndrome de Guillain-Barré. Solemos tener con frecuencia en el nivel primario de atención la idea de que el Guillain-Barré por excelencia es aquel que cursa con el bien conocido compromiso ventilatorio por afectación de los centros superiores a nivel vulvar. Realmente no es así. Incluso podríamos decir que buena parte de los casos que lleguemos a ver no llegarán a ese nivel de compromiso. Pero es que no es posible, desde el punto de vista clínico, discriminar precozmente al paciente que se va a deteriorar hasta ese punto o no, motivo por el cual el nivel primario de atención debe proceder a una oportuna y precoz referencia de ese paciente a un nivel superior, debidamente equipado y con el personal idóneo, que vigile la evolución de este paciente y eventualmente brinde soporte en caso de que esta temida complicación se instale. ¿Y cuál es el paciente? ¿Qué distingue al paciente en el que se puede presumir plausiblemente la instalación de una complicación que alcance a ese extremo? Pues es el paciente que consulta por debilidad muscular, que luego nosotros podemos constatar en el examen físico, particularmente en las grandes articulaciones, en la cintura escapular y en la cintura pelviana, sobre todo si encontramos coexistente o concomitantemente documentamos hiporreflexia. Ambos signos, ambas constataciones clínicas están asociadas a una sensibilidad superior al 90% para el diagnóstico de esta condición, que evidentemente pues, requiere de la mediación de otros recursos, estudio del electroencefalorraquídeo, entre otros. No esperando entonces a que se instale en medios con frecuencia precarios, como son en los que se sostiene, sobre los que se sostiene la atención primaria en nuestro país, la aparición de la temida complicación ventilatoria para tomar decisiones oportunas.